Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva charla del ciclo de charlas de Revista Pares. Hoy nos está acompañando Dominga López. Dominga es periodista, diplomada en periodismo narrativo latinoamericano y es magíster en estudios literarios culturales latinoamericanos por la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso y es estudiante del doctorado en Humanidades de la Pompeu Fabra en España. Dirigió el proyecto interdisciplinario entre literatura y periodismo Gabriela Mistral, una Mistral de 3 siglos, iniciativa ganadora del Fondo Vinci Estudiantes de Innovación Universitaria, orientada a la divulgación cultural y la relectura contemporánea de la obra Mistralia desde distintos lenguajes artísticos y académicos. Sus líneas de investigación se centran en las relaciones entre literatura, música y periodismo, con especial interés en la biografía novelada musical, las escrituras de mujeres y los cruces entre memoria, escucha y representación cultural. Su trabajo aborda cómo la musicalidad y las formas sonoras intervienen en la construcción narrativa de subjetividades y memorias en la literatura contemporánea hispanoamericana. Y ahora sí le voy a dar la palabra a Dominga. Muchísimas gracias, Cami. Para mí es un verdadero honor estar en esta conversación, en esta charla de la revista Pares, una revista que además está haciendo un increíble trabajo en mostrar las investigaciones que muchos y muchas investigadoras estamos haciendo, y creo que también es un gran aporte a la comunidad para poder, yo siempre he hecho, ampliar los márgenes del mundo académico, que suele quedarse muchísimo entre nosotros, y me parece también muy bonito conversar esto entre mujeres, sobre todo de una mujer que está dando mucho que hablar en el mundo actual por sus premios, por el libro La Llamada, así que encantada. Bueno, si querés arrancar más o menos de lo que se trata la charla de hoy. Sí, bueno, hoy vamos a hablar acerca de la musicalización de la obra de Leila Guerriero. Y quiero un poco partir señalando que esto viene de una investigación previa en torno a mi tesis de magíster, que la he trabajado en diversos congresos y que ahora también forma parte de mi investigación doctoral. Para comenzar, vamos un poco para las personas que no lo conocen, ¿quién es Leila Guerriero? Y también un poquito a qué corriente pertenece. Bueno, Leila Guerriero es una cronista, periodista, escritora argentina y es considerada, yo diría que una de las voces más importantes del periodismo literario latinoamericano contemporáneo debido a la profundidad de sus perfiles. Algunos dicen que incluso es la precisión de su escritura y la capacidad también de construir escenas cargadas de sensibilidad, ritmo y sobre todo observación. Su trabajo se sitúa en el cruce entre periodismo y literatura dentro de la tradición de la crónica latinoamericana y la no ficción literaria. La autora, de hecho, comenzó su carrera periodística o sea, comenzó su carrera periodística y muy rápidamente destacó, de hecho, por su escritura, que se alejaba del periodismo informativo tradicional, del dato duro. Entonces, en lugar de centrarse únicamente en los hechos, Guerriero profundiza en los detalles, en las descripciones, en las atmósferas, en los gestos, en las voces de los personajes. Sus textos intentan ir más allá de lo conocido, intentan tener una mirada íntima, incluso hasta reflexiva. Obras, acá vamos a hablar como Los suicidas del mundo, Una historia sencilla, Opus Gilbert y La llamada, entre otros libros, yo creo que muestran su interés por personajes marginales, artistas y víctimas de violencia política o sujetos atravesados por experiencias límite. Como les decía, Leila pertenece a la corriente del periodismo literario latinoamericano, también conocida como crónica contemporánea, periodismo narrativo, en fin, tiene 500.000 nombres y parte, por supuesto, de este género referencial.
Como he dicho, esta tradición combina investigación periodística con herramientas propias de la literatura, tales como la construcción de escena, el manejo del tiempo narrativo, la creación de atmósfera y el desarrollo profundo del personaje. Ahora recordemos que dentro de esta línea o sea, lo relacionamos con autores fundamentales como Rodolfo Walt, Gabriel García Márquez, Martín Caparrós, Gabriela Wiener, entre otras y otros eh, autores. Y acá también me parece un poquito importante nombrarlo. Guerriero formó parte del llamado boom de la crónica latinoamericana de comienzos del siglo XXI, que fue muy, muy fuerte entre 2000 pues 7 y yo diría tal vez hasta el 2015, que básicamente revitalizó la crónica como género híbrido. Durante este periodo, editoriales, revistas y fundaciones como la Fundación ahora Gabo, anteriormente Fundación para el Nuevo Periodismo, impulsaron la circulación de cronistas latinoamericanos que comenzaron a ocupar un lugar central dentro del panorama cultural. Entonces, em, pues entre ellos, como lo he mencionado, está Juan Villoro, también, bueno, Gaby Biner, que es de Perú, Juan Pablo Meneses, entre otros, quienes también consolidaron, perdón, me estaba olvidando, Patricia Nieto, quienes consolidaron una nueva manera de narrar la realidad latinoamericana desde la investigación y, por supuesto, la investigación narrativa. Sin embargo, acá la escritura de Guerriero posee características propias que la distinguen de esta tradición. Guerriero construye acá una estética basada en la escucha y en la observación. Su narrativa se caracteriza por atender cuidadosamente la oralidad, los silencios, las pausas, las modulaciones de la voz de sus personajes. En sus textos, la escucha funciona como una herramienta narrativa, estética y también de memoria. Entonces, Guerriero no solamente va reproduciendo, traduciendo lo que los personajes dicen, sino cómo lo dicen. Por ejemplo, el tono, el ritmo, las repeticiones, las interrupciones y los silencios adquieren un valor fundamental, bien digo, en la construcción del relato. Por ello, muchos de sus perfiles pueden entenderse desde mi propia hipótesis como retratos sonoros, donde la identidad de los sujetos nace a través de la voz y la musicalidad de la prosa. Entonces, además, su escritura destaca por el trabajo minucioso del detalle, por una observación íntima. La autora no busca explicar completamente a los personajes, sino que se aproxima a ellos desde la complejidad y la ambigüedad. Y acá estoy pensando en Bruno Gilbert, o el libro, bien digo, Opus Gilbert, de Leila Guerriero, en el cual ella se aproxima básicamente desde el contexto. Entonces empieza a narrar la ciudad donde vive, Buenos Aires. Todos los que hemos estado más de alguna vez posiblemente en Baires, sabemos que es una ciudad muy ruidosa y estos elementos los va construyendo desde esta aproximación a Bruno Gilbert, que es es un pianista muy conocido en el ámbito de la música latinoamericana. Entonces, como te decía, esta forma de narrar genera textos en donde el ritmo ocupa un lugar central. Las frases, las pausas y las descripciones, y en muchos casos la sobredescripción, como en el caso de Opus Gilbert, producen una cadencia
que acerca, bien digo, la crónica a una experiencia sensorial. Por eso que también esta charla no tiene pues imágenes, la idea es que nos escuchemos. En este sentido, yo creo que Leila Guerriero ha renovado la crónica latinoamericana contemporánea al desarrollar una escritura donde la escucha, la sonoridad y el ritmo se convierten, yo creo que en formas de memoria, de conocimiento y sobre todo de representación de la realidad. Entendemos también que la realidad tiene mucho de escucha, sobre todo desde cuando estamos insertos en un lugar, muchas veces más que ver, escuchamos. Entonces, la escucha, la musicalidad es parte esencial de nuestras vidas. Ahora bien, en cuanto a la construcción de su relato, yo creo que hay rasgos que podemos ir notando en la escritura. Como he dicho, la escritura guerrillero parece construirse desde una escucha antes de narrar los acontecimientos, narra las formas, el contexto. Leila siempre parte del contexto. Entonces, las atmósferas, el cómo suena el viento, el cómo suena un auto, todo esto lo va trabajando. Eh, entonces, yo creo que también narra los ritmos corporales, estas modulaciones de la voz, acá pensando en Gabriela Milone. Entonces, yo creo que leer a Leila Guerrero implica también entrar a un espacio donde el periodismo deja de ser un registro como lo conocemos, ¿no? Yo creo que acá entramos en un principio netamente de escucha. Entonces, he analizado varios textos. Uno de ellos es No me verás arrodillado, eh, del mítico Fito Páez, La leyenda de Facundo Cabral, música y periodismo, que está hecho en zona de obras, Nadie te odia tanto si no te ama, El clon de Freddie Mercury, Rock Down, Corriendo hacia la música de otro, entre otros, permite identificar una serie de patrones narrativos recurrentes en una poética claramente reconocible. Podemos encontrar entradas abruptas a una escena, como por ejemplo cuando Leila dice, ninguna de las cosas suceden, y empieza, me vas a disculpar, sucede y empieza a hablar por un chasquido, y empieza a hablar de Fito Páez, como si Fito Páez tuviera este ritmo interno. Entonces, acá entrar a la escena y encontramos un poquito el concepto que va a ser súper importante o vital dentro de algunas crónicas, perfiles que he analizado, que es el in media res. Y es que uno de los rasgos más característicos de la escritura guerrera es la sensación de que el lector llega tarde un poquito a los acontecimientos. Sus textos rara vez comienzan explicando quién es el personaje o cuál será el conflicto narrativo. Como no nos dice, él es Fito Páez, él es Bruno Gilbert. No, por el contrario, la autora instala al lector en medio de una escena. Por ejemplo, en el clon de Freddie Mercury, la narración comienza de la siguiente manera. Hace 2 horas, cuando todo comenzó, la gente no gritaba. El texto comienza dentro de una temporalidad ya iniciada. El lector debe reconstruir progresivamente el contexto mientras la escena avanza. Y este procedimiento, que me parece fascinante, genera un efecto de inversión inmediata y elimina la distancia explicativa tradicional del periodismo clásico. Eh, Algo similar también ocurre en Nadie te odia tanto si no te ama, el perfil sobre Amelita Baltasar. Pasá, pasá, es chiquito, es típico el departamento de portero. Entonces, acá, eh, pues el perfil comienza directamente con la voz de Baltasar. No hay una introducción biográfica ni contextualización previa.
el lector o lectora entra al departamento mismo al tiempo que la cronista, y eso también es muy típico de ella. La narración produce así, me parece, que una ilusión de presencia casi inmediata. Em, y yo creo que también este recurso posee incluso una fuerte dimensión cinematográfica. Guerriero parece trabajar mediante cortes de escenas, sus textos abren o sea, abran el mundo, entonces entra como diría, como en un flujo em, casi como movimiento, y acá lo podríamos pensar incluso como un poco desde el soul, desde el swing, en términos narratológicos. In media res, aquí cumple una doble función. Por un lado, intensifica el ritmo narrativo y por otro, reproduce la experiencia misma del trabajo periodístico. Llegar a un lugar en donde la vida ya está ocurriendo. Y eso es fascinante, por lo menos, de Leila. La escena también, hablando en términos cinematográficos, como núcleo narrativo. La escritura de Guerriero, pues en cuanto a su unidad principal, es la escena. La autora, como he dicho, construye sus textos como una sucesión de pequeñas secuencias dramáticas, donde los personajes hablan, se desplazan, callan o realizan gestos aparentemente insignificantes. En música y periodismo, que recomiendo mucho leerlo, por ejemplo, la tensión del texto surge de una escena súper chiquita. Un hombre se levanta indignado durante una clase de Daniel Barenboim porque no comprende qué relación tiene la música con el periodismo. Entonces la escena crece gradualmente mediante movimientos. Por ejemplo, el hombre murmura, se incomoda, se levanta, abandona la sala, piensa mientras se va. Nada extraordinario ocurre desde el punto de vista factual, sin embargo, Guerriero transforma esa situación en una reflexión profunda sobre la escritura. Entonces, esto también yo creo que nos lleva un poco nos lleva a unos grandes procedimientos narrativos de ella, que me parece muy, muy fascinante, que es convertir lo pequeño en significativo. Y eso es parte también de la obra de Guerriero. La autora no necesita acontecimientos súper grandilocuentes. Le basta un silencio, una nota, un cambio de tono o un movimiento corporal para construir tensión. Su escena además posee una fuerte cualidad visual y eso también está súper ligado a la sonoridad. Muchas veces la narración parece guiada por una cámara imaginaria que se desplaza entre cuerpos y objetos. Por ejemplo, en el clon de Freddie Mercury, la descripción del concierto avanza mediante imágenes fragmentarias. Ruge, respira, salta, enloquece. La ausencia incluso de la puntuación acelera la lectura y reproduce incluso el vértigo, bien digo, el espectáculo. Otra de las cosas que seguramente ya algunos ya deben saber, como esto es muy Leila, que es el detalle. Un patrón pero fundamental de la escritura es la observación pero minuciosísima del detalle. Sus personajes nunca son definidos mediante categorías abstractas. Son construidos desde aquello que hacen, tocan, miran. En el perfil de Amelita Baltasar, el departamento de la cantante funciona como una extensión simbólica incluso de su identidad. En la biblioteca hay libros de Pablo Neruda, Mario Benedetti, Orcan, perdón, lo estoy pronunciando horrible, Pamux. Entonces, acá la autora no está diciendo que Baltasar sea súper sofisticada, melancólica, oculta, em, sino que lo sugiere mediante objetos. Entonces, la personalidad nace indirectamente de lo que ella nos está contando, nos está mostrando. Em, entonces, la observación de Guerriero también posee, evidentemente, una dimensión estética. Mirar detalladamente, yo creo que
implica conceder importancia. Sus textos, yo creo que parecen sostener o decir que ninguna vida es banal, tal vez si se lo observa con suficientemente atención. Y eso también es lo fascinante incluso de ella. Por eso hay listas de objetos, descripciones de habitaciones, movimientos, hábitos cotidianos. Todo esto están en los textos de Leila que he podido también observar. Entonces vamos un poco a la musicalidad de la prosa. Uno de los rasgos más distintivos es su musicalidad. La autora organiza la prosa mediante ritmos internos que recuerdan incluso estructuras musicales. La repetición, la variación y la acumulación funcionan como recursos centrales. Em, el clon de Freddie Mercury, aparece una secuencia maravillosa, que es la gente aplaudía un poco y nada más, la gente gritaba un poco y nada más, la gente bailaba un poco y nada más. Y esto también es posible, por ejemplo, observarlo en el libro Opus Gilbert, en donde como él trabaja el piano y habla con un dedito tilán, con otro talán. Entonces también podemos encontrar estas repeticiones que nos van diciendo cómo son los personajes. Y sobre todo en los textos donde ella habla de música, esto se intensifica aún más. Em, la repetición produce casi un efecto hipnótico. Entonces, el lector, yo creo que siente que físicamente, sí, siente que va a un como creciendo emocional con respecto a los personajes. Y esto se intensifica aún más en música y periodismo, donde la anáfora, porque esto es periodismo, funciona así como un estribillo, porque esto es periodismo. La repetición se transforma el argumento en una experiencia sonora. Em, Esta musicalidad también explica mucho el porqué también de los personajes elegidos por Guerriero pertenecen también al universo musical. De hecho, ella misma ha dicho que, cuando, eh, que eh, siempre está escuchando música, entonces tiende, ella ha dicho como, si su literatura es musical y bueno, yo le pregunté una vez y me dijo que no, pero luego lo afirmó en otros textos, porque la música para ella es parte vital de la vida, y eso es el sustrato que está en todos sus textos. Entonces la música acá no aparece únicamente como tema, sino como estructura profunda de la escritura, porque ella vive la música. Entonces, hay pausas que funcionan como silencios musicales y enumeraciones acá que pues operan como crescendos. ¿Estamos bien en la hora? Perdón, que me emociono. Sí, sí, vamos, perfecto. Vos sabés que te quería preguntar, porque te escucho hablar y también, si bien entiendo por qué la elegiste, quizá me gustaría saber un poco más a nivel personal, por qué Leila y no otro o otra. ¿Por qué Leila y no otro? Qué buena pregunta. Em, yo creo que, a ver, hay varios autores. Uy, nos quedan 9 minutos. Em, yo creo que hay varios autores, autoras que de u otra manera nos marcan. Em,
que yo creo que para todas que quisimos en algún momento ser periodista de revista, Leila Guerrero funcionaba como una imagen de la cual tal vez no quisimos ser, pero sí queríamos un poco conocer, leer y queríamos un poco tal vez vivir esas aventuras. Entonces, a mí me parece que, bueno, yo creo que hay algo también que no se puede evitar de la investigación. La investigación tiene mucho, mucho sustrato personal y por lo menos para mí ha significado un encuentro con estos gustos, con la música, con la literatura, con la memoria, con los personajes, con el concepto de vida. Me pasó mucho también cuando leí a Bruno Gilbert, que lo conocí el 2023 por una persona X que me dijo, léelo. Y el 2023 empecé a investigar este personaje o este libro, que básicamente me abrió como el universo de, quiero hacer mi tesis doctoral de ella. Eh, porque claro, en Bruno había algo muy, muy musical. Bueno, a mí me gusta mucho la música clásica, pero me impactó mucho cómo ella se sumergía, como lo que partió como un reportaje terminó siendo un libro. Y eso, esa inversión que se da, eso de hacer preguntas, hablar con todos. Nadie queda fuera de la historia. Esta construcción me parecía muy bonita de poder pensar y también pues pensar un poco la trastienda de la creación, porque finalmente en los textos, no solamente de Bruno, sino que también en los textos no sé, incluso de Fito Páez, o sea, pero como ejemplo habla de Fito, que ha sido también unos textos que yo conocí en un diplomado, era como qué increíble es conocer el detrás de escena de los artistas y cómo ella se introduce, pregunta y también está, ella es un personaje más de la escena. Y eso también rompe el cerco de que el periodista tiene que ser sumamente neutro. Eh, Eso me llamó mucho, mucho la atención. Estoy hablando eh, que algunas crónicas las conocí en, no sé, 2020, 2021, cuando estaba pensando primero en hacer mi tesis de grado, o sea, cuando decía, bueno, y me preguntaban, ¿y qué vas a investigar? No lo sé, no sé, entonces, pero ahí está como la idea de poder no solamente investigar a una figura que me impactó desde lo sonoro, pero también desde, desde el cómo son las vidas y la construcción también del dato. Ahora, hay otras escritoras, hay otras periodistas que son completamente fascinantes, o sea, em, acá estoy pensando en Patricia Nieto, que la conocí por producto de un escritor. Entonces, y me empecé a meter y su obra es maravillosa, es Memoria Pura de Colombia. O también Alma Guillermo Prieto. Em, Incluso Gaby Diner, que con sexografías, o sea, es maravilloso ese libro y lo recomiendo demasiado. Em, entonces, intenté en algún momento, bueno, trabajé, de hecho, a varias cronistas para la tesis de grado, la seguí trabajando, sigo trabajando también a varias. Pero en Leila creo que hay algo más íntimo, hay algo más personal, que me recuerda mucho eh,
como la persona que quería ser en algún momento, como la periodista que deseaba ser, y que ahora básicamente lo trabajo desde el punto de vista de la estética, porque también creo que hay algo muy inusual, y también eso es lo bonito, como em, de poder como trabajarla desde la distancia, con todas las críticas también que puedo tener sobre su obra. Yo la trabajo solamente desde el punto de vista de la investigación. Pero claro, está este recuerdo bonito que también es cuando uno dice, oh, estás estudiando Leila. Sí, estoy estudiando Leila, me pone muy orgullosa y la he estudiado durante mucho tiempo y me parece que tiene algo que aportar gigantesco, como también todos sus personajes que hablan de lo que no se ve. Y como otras también autoras, solamente que en ella hay algo que confluye que es maravilloso, que tal vez tiene que ver con mis gustos, con la literatura, el periodismo, bueno, evidentemente la música, la observación, las preguntas. Leila es una niña preguntona, hace un montón de preguntas y no teme a preguntar. No teme a estar ahí, adentro, en las escenas. Y eh, eso me encanta de ella. Bueno, otro de los patrones narrativos más relevantes es el uso frecuente del estilo indirecto libre. Guerriero, de hecho, mezcla la voz del narrador con los personajes, permitiendo que tanto ella como los pensamientos aparezcan dentro de la narración. En el texto Nadie te odia tanto si no te ama, por ejemplo, el relato describe la relación de Amelita Baltasar con ciertos barrios de Buenos Aires. Qué horror, yo, más allá de Avenida de Córdoba, no sé qué hay. Cierre de cita. Entonces, bueno, acá hay una subjetividad de la cantante que invade el relato, el lector percibe simultáneamente la voz de la narradora y también la mirada del personaje. Ahora, este procedimiento claramente genera una intimidad bastante psicológica y elimina la rigidez de la narración objetiva también tradicional. Entonces, es súper interesante porque acá permite que los personajes contaminen el discurso, la consecuencia de una escritura es mucho más cercana emocionalmente, pero también mucho más compleja y ambigua. Em, Ahora, otro de los tópicos es la gran parte de los textos de Guerriero parecen construidos alrededor de una pregunta implícita, que es un poco lo que habíamos conversado que en esta trastienda de la creación, que es, ¿qué ocurre cuando el personaje deja de actuar para el mundo? La autora se interesa menos por el acontecimiento espectacular, super cool, em, que por el momento de fisura íntima. Em, En el clon de Freddie Mercury, el personaje no aparece como un imitador excéntrico, sino como un hombre atravesado por la vulnerabilidad. Empecé a llorar como un loco. La escena claramente desplaza el foco del espectáculo hacia esta fragilidad. La escena, lo mismo ocurre con Corriendo con la música de otro, donde escuchar el iPod de la pareja se convierte en una exploración de intimidad amorosa. Por favor, busquen esta crónica, es preciosa. La música acá funciona como un archivo emocional. Yo creo que acá cada canción, y esto da incluso como para un artículo académico en sí mismo, pues refleja una biografía afectiva, ahora que están como que se está hablando tanto de la teoría de los afectos. Entonces, eh, acá la intimidad nunca es una confesión directa. Surge lateralmente a través de un objeto, como es, en este caso fue el iPod,
una pausa, una contradicción, em, como vimos un silencio. La autora observa hasta que el personaje deja de ver algo que no tenía intención de mostrar. Y eso también es eh, fascinante en la escritura de ella. Ahora vamos un poco con la intertextualidad, que otro de los procedimientos recurrentes es la presencia de referencias culturales que expanden el significado del relato. Los personajes existen dentro de redes simbólicas más amplias. En varios textos que he analizado de Guerriero aparecen Jorge Luis Borges, Manuel Puig, David Bowie, Freddie Mercury, Radiohead, em, también teatros, em, personajes del espectáculo como Marta Legrand, que aún sigue en la televisión argentina. Entonces, hay un montón de referencias, no solamente musicales, culturales, y también del espectáculo que nos van hablando de este archivo. En este sentido, los personajes son leídos a través de otros textos, canciones o figuras públicas. La intertextualidad también, y esto es lo bonito, construye una memoria colectiva, sonora. El lector reconoce canciones, películas, autoras, autores, figuras que forman parte de un imaginario generacional compartido. Y otro de los recursos estilísticos más recurrentes y significantes en la escritura de Guerriero es la utilización de la hipérbole. Em, este procedimiento no es solamente una mera exageración, yo creo que es una pues, estrategia narrativa para intensificar emociones, construir atmósfera y también construir una subjetivación de las experiencias narradas. En los textos de Guerriero, la hipérbole funciona como, yo diría, como una expansión incluso de la voz. Amplifica gestos, estados emocionales y escenas hasta volverlos físicamente escuchados por el lector. Em, incluso es súper interesante porque acá eh, la exageración emocional construye una imagen de pérdida de control absoluta. El personaje no solamente llora, sino que se desborda y es básicamente como que muestra lo que es. Guerrero utiliza estas intensificaciones para acercar al lector a la dimensión afectiva del hecho mismo. En música y periodismo, la hipérbole adopta además una dimensión reflexiva y, por ejemplo, y poética cuando la autora critica cierta escritura periodística vacía de intensidad, un río de sustancia radiactiva. Acá la metáfora transforma, o en la metáfora hiperbólica, transforma el texto mal escrito en una materia tóxica e incluso hasta peligrosa. La exageración funciona aquí como una declaración estética. Escribir mal no es un error menor, sino que es una forma de anular la potencia narrativa del lenguaje. Entonces, y yo creo que incluso esto nos habla como ella, cómo piensa incluso sus textos. Entonces, acá en Guerriero emplea la hipérbole para dramatizar escenas cotidianas y otorgarles densidad narrativa. En el perfil de Amelita Baltasar, el narrador describe la llegada de la cantante como una tromba ardiendo de indignación. La exageración convierte una simple entrada al departamento en una irrupción casi tempestuosa. Otro de los, por ejemplo, en Fito Páez, ella dice, Leila, querida, y como si fuera Leila, la misma protagonista que está inserta en el texto,
como una gran alegría de ver Fito Páez, pues ver a una pues cronista excepcional entrando, como que se conocieran y todo esto lleno de afectividad. En Opus Gilbert, la hipérbole es a través pues, de la voz, como por ejemplo, él dice, bueno, sentate querida, o también lo ve a través de los objetos de esta forma incluso hasta barroca, en la cual hay una mesa llena de pasteles, de cosas ricas para comer, y todo esto finalmente nos va a mostrar, pero al mismo tiempo va a ser una forma de intensificación de cómo es el personaje. Es un recurso eh, que bien utilizado puede generar varios sonidos incluso en nuestra lectura. Entonces, bueno, en términos narrativos, la utilización de hipérbole de Guerrero cumple varias funciones. Primero, intensifica el ritmo emocional de la escena, amplifica la subjetividad de los personajes, transforma situaciones ordinarias en experiencias claramente memorables, construye musicalidad mediante repeticiones y acumulaciones y refuerza el carácter performativo de la narración. Y eso también da para otro artículo. Entonces, eh, la autora no pretende construir una prosa distante, por el contrario, sus textos buscan conmover y producir sensaciones físicas en el lector. Entonces, acá me da la sensación que la exageración aparece como una forma de acercarse a la experiencia emocional de los personajes. Em, y eso me parece que es fascinante. Em, entonces, bueno, em, me parece un poco, a partir de todos estos elementos que hemos hablado, vamos un poco a lo central, ¿no? La música y la escritura de Leila Guerriero. Porque, bueno, había que analizar todos estos elementos para llegar, bueno, de este componente también musical. En Zona de Obras, libro que tengo acá, la música no aparece como un simple telón de fondo. Acá es materia constitutiva del relato como lo hemos conversado. Su prosa se afina, en sus propias palabras, en un tono determinado, en una cadencia que organiza tanto la descripción del paisaje como la vida de los personajes y y de la propia narradora en escena. Más que hablar de una música de fondo, conviene referirse a una música de raíz, un sustrato sonoro que impregna el texto y le confiere ritmo interno. En este sentido, tal como indican tan fantástico como la ficción y citando los suicidas del mundo, esta dimensión sonora se vuelve explícita. Guerriero construye un paisaje en el que el viento no es una mera escenografía, mm, ni un elemento narrativo con estatuto, perdón, sino un elemento narrativo con estatuto de personaje. Ella misma lo dice. A la hora de escribir, pensé que tenía que reproducir ese clima enloquecido y lograr que el viento se levantara del libro como un enjambre. Y efectivamente, en las páginas iniciales, el viento, cito, sopla tímido, balanceando apenas el ómnibus, hasta convertirse hacia el desenlace en un monstruo negro, una bestia con voluntad propia. Abro cita. Afuera, dice el libro, el viento era un siseo oscuro, una boca rota que se tragaba todos los sonidos, los besos, las risas, un quejido de acero, una mandíbula, cierre de cita. Entonces, aquí la sonoridad es parte del relato, tal como señala Werner Wolf en la musicalización de la ficción. Este tipo de procedimientos consiste en una configuración particular del discurso y en algunos casos también de la historia, de tal modo que surjan similitudes o analogías verificables o al menos convincentemente, acá cito, e identificables con una obra de música o con los efectos producidas por ellas. Y que por ello se crea una impresión especial en el lector. Se recita. El viento chirriante convertido en metáfora sonora termina por afinar toda la obra.
Guerriero lo sintetiza en una frase memorable. Cito: si todo texto está afinado en un tono, yo quiero pensar que Los suicidas del fin del mundo está afinado en el chirrido del viento. Cierre de cita. Esta afinación no responde al capricho de la escritora, sino a la necesidad de, em, pues, transformar el relato de un territorio, o sea, perdón, más que de transformar, yo diría como eh, de inscribir el relato de la violencia de un territorio donde la muerte sucesiva y repetida deja huellas imborrables. El viento no es una mera palabra, ni un recurso literario porque se le ocurrió, sino que es parte de la información. Entonces, la centralidad de lo sonoro tiene raíces incluso en su propia concepción de los oficios, como hemos hablado. Ella misma ha afirmado, y esto me parece, o sea, central, ¿no? Cito: escribir se trata de tener oído y hay que tener el oído más absoluto posible, cierre de cita. Y esta idea claramente evidencia una poética fundada en la escucha y en la capacidad de identificar la melodía interna de cada texto y sostenerla hasta el final. En su método lo explica así, ya casi todo. No podría decir en qué momento, pero sí identifico rápidamente cuando la musiquita no está sonando, cuando la voz está aplacada, siento que no soy yo del todo. Y en ese caso es tenerme paciencia. Lo que hago para entonar es leer determinadas cosas o escuchar determinadas músicas. Cierre de cita. Entonces la escritura en este sentido no es solamente una elección de palabras, sino también una búsqueda de tono. La música interna de la escritura de Guerriero no proviene únicamente de cantantes, poetas o compositores. También, como lo hemos dicho, se encarna en lo cotidiano. Ella misma reconoce que cuando el ritmo de la prosa parece perderse, la solución no siempre se encuentra en la lectura o en la escucha de obras literarias, sino, como lo hemos dicho, y como lo hemos podido un poquito ver, en la cotidianidad, en las cosas casi domésticas: correr, ducharse o lavar los platos. En una entrevista ella explica: dejo que esto me entre las venas, que me corra físicamente por el cuerpo y después vuelvo a escribir a ver qué aparece. Como toda la escritura, se trata de tener paciencia y de no pensar que cada vez que eso aparece es el fin del mundo, porque no lo es, siempre vuelve. El ritmo es también entendido como una energía vital que debe fluir por el cuerpo antes de volverse escritura. Entonces, eh, esto también nos dice hasta qué punto la música en Guerriero es también corporalidad. Su oído absoluto se nutre no solamente de referencias culturales, sino que también de un montón de referencias. Este vínculo con lo sonoro atraviesa incluso la dimensión más íntima de su praxis. Guerriero ha relatado que hubo una época en que escribía con la textura musical de los Monkeybirds de Eminem como compañía, o sea, escribía con música. La anécdota recibida con sorpresa por parte del público, probablemente por la distancia entre la figura de la cronista y la estética del rap, claramente nos resulta conmovedora. Lo cierto es que el ritmo sincopado de esa canción dialoga con la cadencia narrativa de la crónica. Em, Como ella misma sugiere, tanto el rap como la crónica comparten una apuesta por la musicalidad del lenguaje. La repetición, la pausa y la aceleración son decisivas para construir sentido. Siguiendo esta, esta misma línea, Guerriero plantea en el último capítulo de Sonadoras, en ¿Dónde estaba yo cuando escribí esto?, que una vez que el texto se encuentra pulido, organizado en bloques, con cierta coherencia y reforzado por recursos estilísticos, la tarea fundamental aún no está resuelta. Lo verdadero complejo consiste en lograr que el relato trascienda la mera transmisión de información, que fluya con naturalidad, que respire, que adquiera un ritmo propio. La narración debe hallar su cauce sonoro para dejar de ser una simple ensamble de datos y convertirse en una experiencia sonora. Y acá, seguramente ya algunos lo han leído, pero dice, acá citando a Murakami,
en la música de las palabras, ya sea en la música o en la ficción, lo principal es el ritmo. Tu estilo tiene que tener un ritmo bueno, natural, firme, o la gente no va a seguir leyéndote. Aprendí la importancia del ritmo de la música y específicamente del jazz. A continuación viene la melodía, que la literatura viene a ser un ordenamiento apropiado de las palabras para que vayan a un par del ritmo. Si las palabras se acomodan al ritmo de una manera suave y bella, uno no puede pedir más. Lo siguiente es la armonía, los sonidos mentales que sostienen las palabras. Prácticamente todo lo que sé acerca de escribir lo aprendí de la música. Sonará paradójico, pero si yo no hubiese estado tan obsesionado con la música, podría no haberme convertido en novelista. Mi estilo está tan profundamente influido por los riffs salvajes de Charlie Baker, digamos como por la prosa elegantemente fluida de Scott Fitzgerald. Cierre de cita. Y bueno, como Leila Guerrero es amiga además de Martín Caparrós, es inevitable no citarlo. Y Martín Caparrós, en diversos talleres que ha impartido la Fundación Gabo, ha dicho que para escribir se necesita tener un oído para la música de las palabras. Cada idioma tiene su música propia, un ritmo propio, y si uno trata de seguir ese ritmo, le suena. El ejemplo más obvio, acá dice en 100 años de soledad, muchos años después. Son 7 sílabas. En el conteo métrico, si la palabra final del verso es aguda, se suma una sílaba. Hay distintas medidas que muchas veces quienes tienen oído para eso las usan disimuladas para la prosa, dice. Si estamos contando una acción, otra cosa sería, si estamos describiendo un paisaje, es el toc, 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 el ritmo rápido, el golpe. En ese contexto, más allá de los significados, hay sonidos. Leerlo, oírlo, repetirlo, mirar que suena, buscar frases placenteras para lograr un ritmo, un arrullo es central para ir oyéndolo y que se escribe y hacer pequeños ajustes que permitan que unas frases fluya mejor, cierre de cita. La forma en que escribe es retomado por Guerriero en el último capítulo de Zona de Obras, donde Leila imagina a Caparrós enfrentando una y otra vez ese párrafo. O sea, lo lee, lo relee, lo solfea, ajusta sílabas, cambia adjetivos y tiempos verbales hasta encontrar, acá abro la cita, la métrica precisa, el ritmo adecuado, la forma exacta, para narrar algo que en una versión plana, Acindar, la siderúrgica líder en el país, es muy grande, cierre de cita, caras- carecería de resonancia alguna. La diferencia sustancial allí es donde la frase informativa se agota en su frialdad y el párrafo, construido con precisión, cito, emana olor a hierro, aturde con el bramido de las sirenas, cierre de cita, y transforma los datos claramente en una experiencia estética. Lo dicho y la forma de decirlo se vuelven entonces inseparables. De manera análoga, en el último capítulo, en donde estaba yo cuando escribí esto, el escritor invierte horas en revisar, cortar, afinar, hasta conseguir que la prosa se convierta en música. Y ella lo dice así, como un orfebre que insiste hasta obtener un engarce sublime. Cierre de cita. Trabaja con, abro cita, fusas y corcheas. Cierre de cita. Ensaya bemoles y sostenidos. Y prueba cadencias hasta lograr que la pieza respire por sí misma. El propósito es que bajo esa tersura, aparentemente el texto quede velado del engranaje secreto de la no ficción, su esqueleto, sus músculos severos, su íntima arquitectura de goces aceitados. Aquello que hace que la lectura fluya como si fuese inevitable. Entonces, podríamos decir un poquito que el retrato sonoro de Guerriero en ese sentido no puede disociarse claramente de su estilo narrativo. Sus textos están atravesados por hipérboles, metáforas, onomatopeyas que intensifican la resonancia de lo narrado y preparan el ingreso de voces. De esta manera, los personajes emergen lentamente como si entraran a un escenario donde el paisaje ya ha comenzado a sonar. Luego viene el contexto, el viento, el murmullo,
el ruido de las casas o de la calle. Finalmente, se instala primero, o sea, luego los cuerpos aparecen y las voces. Finalmente, la narradora se integra como un personaje más consciente que su propia voz también participa de la polifonía del relato. Vamos un poquito de cierre. Al final, este recorrido por la obra, yo creo que resulta difícil pensar que el sonido es únicamente un elemento secundario o porque se le ocurrió. Por el contrario, la escucha aparece como una forma de conocimiento, como una vía de acceso privilegiada a la memoria, a la identidad. La obra de Guerriero claramente nos demuestra a todas que las personas no solamente habitan espacios físicos, sino que también paisajes sonoros, compuestos por voces, música, silencio, respiraciones, recuerdos acústicos que moldean su manera de estar en el mundo. Em, Podemos incluso acá mostrar a veces la voz emerge, una voz quebrada en una entrevista, o otras en una canción que activa recuerdos. En ocasiones aparece en el ruido de una multitud durante un concierto o en el silencio que sigue en una confesión inesperada. Sin embargo, más allá de sus distintas manifestaciones, la dimensión sonora cumple una función fundamental. Permite acceder a zonas en donde la experiencia muchas veces permanecen fuera del alcance de la mirada. Mientras la imagen parece fijar un instante, el sonido, como un flash, lo atraviesa, lo expande y lo conecta a otras temporalidades. En este sentido, yo creo que Guerriero nos invita a pensar la memoria desde una perspectiva distinta. ¿Recordamos únicamente a través de imágenes? ¿No son acaso ciertos sonidos los que regresan con mayor intensidad cuando evocamos el pasado? ¿No existe una memoria construida por voces, canciones, ruidos domésticos y silencios que continúan acompañándonos hasta que incluso cuando los lugares y las personas han desaparecido? Yo creo que algunos textos que hemos podido hablar, sugieren precisamente esa posibilidad, que la memoria posee una dimensión claramente sonora, capaz de activar emociones, reconstruir experiencias y devolver al presente aquello que parecía incluso perdido. Y entonces, ya, a modo, yo creo que acá no se trata solamente de escuchar para registrar declaraciones, sino que se trata de una escucha atenta, paciente, profunda, capaz de captar matices, contradicciones. Leila escucha aquello que los personajes dicen, pero también aquello que no dicen. Escucha las vacilaciones, los cambios. La entrevista deja de ser una mera herramienta metodológica y se transforma en un espacio de encuentro donde las voces nos dicen mucho más que datos. Y quizás por eso eh, la música aparece tan de manera recurrente en sus textos. Primero porque lee mucha poesía, hay que decirlo, sino que porque la música no solamente acompaña a los personajes o forma parte de su playlist, sino que forma parte de sus biografías, de sus afectos y de sus modos de comprender el mundo. Entonces, yo creo que uno de los hallazgos más significativos de esta charla o de lo que estoy tratando de investigar, yo creo que es comprender cómo la obra del guerrero propone una manera distinta de acercarse a la realidad. En una cultura dominada por la imagen, sus textos, yo creo que nos dicen, y un poco contestando también a la pregunta por qué Leila, nos recuerda la importancia de escuchar. Escuchar a los otros, escuchar los espacios, escuchar el tiempo, las voces. Eso me parece fascinante. Para pensar la noción de memoria sonora, no solamente yo creo que como un conjunto de registros acústicos, sino como una forma de experiencia, de conocimiento, pero sobre todo de habitar nuestro territorio. Bueno, Dominga, la verdad que más que agradecerte, la verdad que es como una charla súper interesante y distinta a las charlas que teníamos. La verdad que me encantó.
Y aparte, cómo cada uno interpreta también, yo te escuchaba, ¿no? Y cómo cada uno interpreta los sonidos. ¿No? Eso también es interesante. Y bueno, como para ir cerrando, antes de despedirte y volverte a agradecer de corazón, quiero decir un poco quiénes somos de Revista Pares. Nosotros contamos con una periodicidad semestral, publicamos 2 números al año en formato digital, uno es en junio y otro es en diciembre. El principal objetivo de la revista es nutrir el debate intelectual y académico mediante publicación de trabajos originales e inéditos, de investigadores en formación y de profesión, docentes, estudiantes avanzados de carreras de grado y posgrado, de disciplinas, todas afines a las ciencias sociales, como lo son ciencia política, derecho, filosofía, historia, relaciones internacionales. Revista Pares es un proyecto impulsado por la Red Académica Pares, formada por miembros de varios países del continente americano, pero tenemos sede en Argentina. Y bueno, para finalizar, también agradecer a Carolina Andrada Zurita, que es la directora de la revista, por permitirnos estos espacios donde, nada, podemos debatir sobre diferentes temáticas. Y la verdad que nuevamente, Domingo, muchísimas gracias por la charla. Fue muy interesante y la verdad que distinta a las charlas que hemos tenido acá en el canal. Muchísimas gracias a ti por la paciencia que has estado escuchando. Bueno, a Caro que abre estos espacios necesarios hoy por hoy para poder escucharnos también y vernos entre todas y todos, ampliar los márgenes del mundo de la academia, más allá del artículo académico, más allá del Congreso, sino que llegar a otros espacios. Y eso creo que es lo que hoy por hoy debemos todos hacer y por supuesto ir conversando. En un mundo en donde creo que todo el mundo tiene una mirada tajante, donde todos, o pareciera ser que nos estamos un poco encaminando hacia posturas sumamente rígidas, estos espacios nos sirven para reflexionar, pero sobre todo para hacer comunidad, colaborar entre nosotros. Y creo, tal vez, no lo sé, espero no ser una apocalíptica, pero construir, tal vez, no lo sé, un mundo mejor en donde las ciencias, que ya están denostadas en muchos gobiernos, eh, son no solamente importantes eh, para crear algo nuevo, sino que importante la construcción de democracia. Y lo que está haciendo Caro es muy, muy importante en las democracias. Aunque suene un poquito cliché, es importante porque a través de la ciencia, a través de las conversaciones, nos estamos reuniendo. Así que, y a ti, Cami, por ser una genia. Así que, de verdad, gracias. Y gracias por el espacio, de poder hablar de aquello que nos apasiona. Bueno, muchas gracias, la verdad. Bueno, nosotros y nosotras nos vemos en otra charla y nada, nos despedimos. Chao, gracias.